Le damos los buenos días a nuestra querida pastora Marlene Arroyo. Buenos días, Kenny Joe. Buenos días para Moraima, para Juan Carlos. Buenos días, Edwin. Y buenos días a toda la audiencia que siempre está conectadita con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Marlene, me encantaría que como mujer dijeras lo que me dijiste ahora con relación a la muerte, porque ninguna nena llamó, pero estamos en la línea. Al tema anterior, aquí tras bastidores, yo le dije a Moraima, estoy de acuerdo contigo, porque para una mamá, para una mujer como nosotras, pensar en la muerte, la preocupación no es hacia dónde vamos, sabemos para dónde vamos. La preocupación es a quién dejamos. Y esa preocupación, esa ansiedad de saber que partimos, pero que dejamos a nuestros hijos, que los dejamos desamparados. Esa es una preocupación fuerte y genuina. Es legítima como mujer, madre. Si me preguntas ahora, ¿estás lista? Te digo que no. ¿Ah, no? No estoy lista porque yo tengo una niña ya casada y totalmente realizada, pero me quedan dos. Y todavía tengo que trabajar por ellas dos, todavía tengo que esforzarme por ellas dos. Cuando esté todo realizado, entonces tal vez tampoco me quiera ir por los nietos. Las nenas pensamos diferente entonces. Pensamos diferente. Yo quiero acurrucar a mis nietos. Ay, pues qué bueno, gracias por compartirlo. Enamoradas de la vida. Muy bien, de la asignación que Dios nos dio. Excelente. Muy bien, ¿con quién comenzamos hoy? Vamos a comenzar hoy con Edwin. Bueno, vamos a comenzar con una interesante pregunta. Dice, entendemos que Dios es perfecto y puro. Y nos da el mandato de amar a nuestros enemigos. Aún así, Él se venga de sus enemigos. Ay. Muy bien. Vamos a responder. Me gustaría traer un poquito el contexto del porqué de esta pregunta. Quiero testificar algo. Este fin de semana celebramos en Ponce, en nuestra casa, celebramos el aniversario número 26 de la iglesia y la convención anual del Ministerio Apostólico Redes, donde nos visitan los pastores de las iglesias hijas. Es una fiesta espiritual. Tuvimos 3 profetas invitados, el profeta Samuel Arroyo, profeta Remy Carrillo, que son mis hijos espirituales, pero traímos desde Argentina al profeta Hernán Acosta. Él llegó sábado por la tarde. Llegó, eso fue rapidito, comenzó a ministrar. Llama a mis hijos espirituales, pastores Carlos Ginel y Dumacao. Y cuando todos pensábamos que venía una palabra profética para ellos, pues no, Moraima, no. ¿Ah, no? No, él se dirige a la cámara y él dice, voy a vengar la sangre de Abner. Y yo, ¿quién es Abner? ¿De qué está hablando? Y dijo, Abner lo mataron en un lugar llamado San Sebastián. Él conecta esto con Humacao y nadie entendió. El video lo señalamos, lo podemos colocar. Sí, claro, si tú quieres lo ponemos, claro que sí. Producción, es que hay un video súper cortito que está, se trabajó esto, lo vi en el Facebook del pastor Joshua Luga, que es un pastor a quien saludamos, y que es también hijo espiritual de nuestra hermana Marlene y que es parte de la red. Y se presentó este video, está bien editado, alguien tomó la responsabilidad de compartir lo que dijo el profeta. Y nos gustaría como que tuviera la oportunidad de verlo, si Juanqui lo puedes provocar. Y va a ser noticia lo que estoy profetizando en tu ciudad. Porque yo voy a vengar la sangre inocente de un muchacho que lo encontraron muerto en un vehículo. La muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un auto es investigada por la policía. Lo mataron en el vehículo. Dile que Abner que está la paz. Ese muchacho se llamó Abner. Está llorando la familia de Abner por ese muchacho. Ese muchacho lo mataron en un lugar llamado Macao, en la entrada de un lugar llamado San Sebastián. El cuerpo de un hombre de 33 años, identificado como Abner Lugardo Zárraga, se encontró dentro de este auto en el estacionamiento del residencial San Andrés en San Sebastián. Voy a vengar la sangre de ese muchacho de 33 años, dice el Señor. Él no se mató, a él lo mataron. Había una persona aquí dentro del vehículo. Dentro de un vehículo encuentran un cuerpo. Un cuerpo con varios impactos de bala. El asesinato se reportó a eso de las 7 de la mañana del sábado. Pero los que lo mataron no sabían que antes de morir yo vine primero y me lo llevé conmigo. Voy a vengar la sangre de Abner, dice el Señor. La voy a vengar. Y los próximos días van a haber una liberación en toda la ciudad donde ustedes están por causa de esta palabra.
Eso fue impresionante. Impresionante. Eso fue como el sábado a las 8 de la noche aproximadamente. La iglesia nos quedamos todos pensando quién será Abner, qué habrá pasado, Humacao, San Sebastián. Eso fue a las 8 aproximadamente. Como a las 11 de la noche, porque inmediatamente hubo movilización para hacerle llegar esta palabra profética a la familia, entonces supe que la mamá de Abner es una mujer de Dios. Supe que estaban tan tristes, estaban llorando porque fue asesinado por equivocación. Entonces surge además de eso, la palabra profética dice que viene una liberación, viene algo maravilloso para Humacao, y la alcaldesa decretó 21 días de oración allí en Humacao. Bueno, algo tan preciso, y comienzan entonces unas preguntas en las redes sociales, y la pregunta es esta: ¿la verdad es que Dios, siendo un Dios tan perfecto, siendo un Dios tan puro, puede tomar venganza? Y vamos a responder entonces esta pregunta, porque precisamente por la pureza, precisamente por la perfección del Padre Eterno, Él sí puede tomar venganza. Nosotros no. Nosotros no, porque nuestra naturaleza es imperfecta, es carnal y es pecaminosa. Pero voy a profundizar en esta respuesta. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de la venganza. Tanto en el hebreo como en el griego, las palabras que se traducen para venganza son revancha, desquite, y como significado principal significa castigo. Y esto es muy importante para poder entender por qué Dios se reserva para sí mismo el derecho a vengarse. El versículo clave acerca de esta verdad se encuentra en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Y voy a leer algunos versos. El Padre dijo: mía es la venganza y la retribución. Hago una pausa un momentito. Note que dice mía es. No es suya, no es mía, es del Señor. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Usted puede leer de asignación Deuteronomio 32:35, Romanos 12:19 y Hebreos capítulo 10, versículo 30. En Deuteronomio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? Dios habla del pueblo de Israel. Israelitas que son obstinados, rebeldes, idólatras, que han rechazado al Padre Eterno y provocaron su ira a causa de tanta y tanta maldad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios se prometió a sí mismo vengarse de ellos en su tiempo. Pero recuerde que precisamente porque Dios es puro, precisamente porque Dios es perfecto, sus motivaciones son a sí mismo puras y perfectas. Los 2 pasajes del Nuevo Testamento se refieren entonces a nosotros los creyentes, a la conducta, al comportamiento del cristiano, que no debemos jamás usurpar la autoridad de Dios. Más bien, debemos permitir que el Padre Eterno sea el que juzgue, porque cuando Él juzga rectamente, y como Él juzga rectamente, pues Él sí tiene autoridad, Él sí tiene el poder para derramar su castigo contra sus enemigos, como Él quiera, donde Él quiera, a su antojo, porque Él es el soberano. Ahora, repito, a diferencia de nosotros, Dios nunca toma venganza por motivos impuros. Su venganza es con el propósito de traer disciplina a aquellos que se lo merecen, a aquellos que le han ofendido, a aquellos que le han rechazado. Y esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, si Dios es el único que tiene poder y autoridad para vengarse, porque Él es perfecto y Él es puro, ¿puede un ser humano orar para que el Señor se vengue? ¿Puede un creyente orar para que el Señor haga justicia? Pues sí, claro que sí. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque Dios siempre lo hará desde su perfección y desde su santidad contra sus enemigos. Por lo tanto, la acción que toma el Padre no necesariamente será la acción que nosotros estamos esperando. Posiblemente la venganza de Jehová sea precisamente la conversión de esa persona. Venganza contra Satanás, venganza contra los demonios. En el Salmo 94:1, el salmista ora a Dios para vengar a los justos,
no por un sentido de una venganza impía, una venganza descontrolada, sino como el resultado de un justo castigo del juez eterno. Y repito, porque sus juicios son perfectos. Y finalmente, hay 2 momentos en la Biblia cuando Dios le da permiso al hombre a vengarse en su nombre. En el Viejo Testamento, después que los madianitas cometieron unos hechos horribles, unos hechos violentos contra Israel, la Biblia dice que la copa de la ira de Dios se llenó en contra de los madianitas y le ordenó a Moisés que condujera al pueblo a una guerra contra ellos. Puede leer de asignación Números 31, versos 1 al 2. Pero insistimos, aquí Moisés no trabajó por iniciativa propia, sino que fue la obediencia a una orden del Señor. Y finalmente, número 2, la Biblia habla en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Aquí lo que está diciendo es que nosotros los creyentes tenemos que sujetarnos a los gobernadores que Dios ha puesto sobre nosotros porque son sus instrumentos, en este caso particular, para castigo de los malhechores. Así que para finalizar la pregunta, sí, la palabra venganza está en la Biblia, Dios tiene todo el derecho de hacerlo. Recuerde que Dios es perfecto y sus motivaciones siempre son santas, puras. Él es el Dios de orden que cumple propósito. Amén. Excelente. Me encanta que la Biblia le quite de las manos al hombre el vengarse. Sí. Y él dice, yo me encargo, mía es la venganza. Exacto. ¿Ok? Porque los hombres obrando vengarse, claro, lo van a complicar. Exacto. Van a hacer las cosas peor en ese proceso. Quien se venga con justo juicio es Dios exclusivamente. Dios. Por lo tanto, Él nos ama tanto que nos quita ese aspecto Exacto. de nuestro dominio para abrogárselo solamente Él, porque cuando Él lo haga, Exacto. va a ser en una perfección. Justicia. Y en el caso, ¿verdad? Dios nunca lo hará, como diría Tabín, por iracundo. Tú sabes, el asunto de ser iracundo en el sentido de que desencadenar la ira Exacto. como un sentido morboso o como un sentido de un descontrol de carácter. Exacto. Sino, ¿verdad? Dios desde la perfección y desde ello, más que nada es el que ejecuta siempre juicio. Exacto. Y los juicios de Dios nunca son arbitrarios, nunca Exacto. son de carácter moralmente reprochable. La ley de Jehová es perfecta que convierte lo que te por ahí sigue hablando. El ser humano que quiera vengarse siempre lo va a hacer desde un corazón impuro y pecaminoso. Así que el Señor lo que dice es que amemos a nuestros enemigos, que de lo demás Él se encarga. ¿Quién continúa? Vamos con Juan Carlos, una pregunta muy linda. Esta pregunta de este joven dice, ¿qué quiere decir Mateo capítulo 8 del verso 5 al 13? Yo estaba predicando hace unos días en la iglesia Ola de Gracia en Bayamón y este joven de 15 años, Emisael, se me acercó con una pregunta que no me pudo verbalizar bien en ese momento, pero que luego se tomó el tiempo para escribirme la pregunta y la he escogido porque es una pregunta tan interesante y es un joven que está leyendo la Biblia solito en su habitación y le están surgiendo preguntas. ¡Qué lindo! Y esto es conmovedor. Así que, Misael, yo sé que estás en la escuela ahora, pero esta respuesta te va a llegar, yo te la voy a enviar. Un beso para ti, te bendigo y te felicito. Amén. Aleluya. La historia de la fe del centurión es lo que encierra, Exacto. ¿verdad? Esa porción que le está preguntando. Exactamente, lo leyó Mateo 8, versículos 5 al 13. Yo voy a ir parte por parte. Un centurión romano se le acerca a Jesús, te leo lo primero, en Capernaum, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús vivió en Capernaum por un tiempo, esto es importante. Ahora, lo interesante aquí es que un centurión no es un judío, no es israelita, un centurión es un gentil y peor, un centurión es un oficial del ejército romano. Y la mayoría de los judíos bajo la ocupación romana, por supuesto que odiaban a los centuriones. Y qué interesante que un centurión que sabe
que no es muy amado en ese lugar, se acerca a Jesús, se acerca a un maestro judío para hacerle una petición. Ahora, regularmente los centuriones son presentados en la Biblia como hombres honorables y como hombres buenos. Ahora, le dice el centurión a Jesús, le ruega que por favor sane a su esclavo. Y aquí tenemos otro detalle, porque no es usual, es una actitud inusual, porque bajo la ley romana, si el esclavo enfermaba y ya era inservible, disculpen esta palabra, pero para que ustedes me puedan entender, el centurión tenía el derecho de matar a su esclavo. Si se enfermaba o estaba a punto de morir, porque ya no le era útil. Pero miren el corazón de este centurión. Yo no quiero que mi esclavo muera. Yo quiero que mi esclavo se sane. Y quiero subrayar aquí una palabra, la palabra rogándole. Esto no fue una simple petición, esto fue una súplica a favor de su criado. Ahora, en Mateo 8, versos 7 al 9, nosotros vemos aquí que este centurión romano tiene un entendimiento del mundo espiritual. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Note lo que Jesús dice. Esta parte me emociona. Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Es decir, yo voy para tu casa. Yo acepto tu súplica. Yo conozco la intención de tu corazón. Yo voy para tu casa y yo lo voy a sanar. Pero ¿qué pasa? Que conforme a la tradición, conforme a la costumbre judía, el hecho de que un judío, y más un maestro judío, entrara a la casa de un gentil, no era bien visto. Mire el amor profundo de Jesús. Aunque no sea bien visto, Jesús está diciendo, yo iré y los sanaré. Pero como no era bien visto, el centurión tiene este detalle de decirle a Jesús, aunque la ley no lo prohíbe, pero la tradición lo condenaba, no soy digno. Yo soy gentil, tú eres un maestro judío. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero si tú lanzas la palabra, es decir, yo conozco que tú eres un hombre de autoridad. Posiblemente lo reconocía como Mesías, como Señor. No sabemos, pero sí reconocía su poder y reconocía su autoridad. Y le dijo, si tú lanzas la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Así que el centurión estaba entendiendo completamente el poder de Jesús, el poder para sanar y la autoridad que tenía en el mundo espiritual. ¿Sabes lo que el centurión está demostrando? Fe. Sí. Unos niveles de fe impresionantes. Y ahora en Mateo capítulo 8, versos 10 al 13, dice la Biblia en Misael, al oírlo Jesús se maravilló, porque a Jesús le maravilla la fe de la gente. Él lo sabe todo, pero Jesús, no es la primera vez que vemos a un Jesús impresionado por los niveles de fe de la gente. Paréntesis. Se impresionaba Jesús por la fe de los gentiles. Se impresionó por la fe de una mujer sirofenicia que en un momento se acercó a él para decirle, mi hija tiene un demonio, y Jesús se asombró por la fe y dijo, oh. Y aquí tenemos a Jesús impresionado, maravillado, dice la Biblia, por la fe de este centurión. Y dijo Jesús, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice la Biblia, y su criado fue sanado en esa misma hora. Misael, el Dios Todopoderoso, está aumentando tus niveles de fe. Y yo no tengo la menor duda de que el Señor también está maravillado contigo, con tus niveles de fe. Así que espero que hayas entendido mi respuesta. Marlene, en un minuto, ¿da para contestar la mía? Un minutito. Ay, Sandra. ¿Se nos fue el tiempo o la dejamos para...? La dejamos para la próxima, porque
Excelente. ¿Tú sabes cuál es esa? Sí. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, que toma tiempo. Me va a tomar como 5. Así que la dejamos pues para la próxima. Muy buena, está muy buena. Sí, seguro que sí. Son 36. Mencionarlos nada más me va a tomar unos minutitos. Ok, excelente. ¿Cómo pueden conseguirte, Marlene, para actividades, tu libro y demás? Llamándonos al 787-644-2544. Recuerda que encuentras el libro El reto de los teólogos en Pura Vida Books. Tengo un retiro para matrimonios del 30 de mayo al 1 de junio. 30 de mayo al 1 de junio en el Ponce Hilton Hotel. Llámanos 787-644-2544. Y esta noche, ¿qué hay? Enseñanza de la palabra del Señor y a un maestro invitado que nos llega desde Chile. No te lo puedes perder, 7:30 de la noche. Excelente. Gracias, Marlene. Gracias.